Esta declaración se escribió el 18 de mayo del 2022, cuyo título, El virus de Shanghái es un castigo de Dios muy severo. Juro por Dios el Grande, el Todopoderoso, el Alabado, el Uno, el Subyugador, que China será subyugada y sometida por mandato de Dios, y les anuncio la confirmación de esta nueva por mandato de Dios el Alabado Todopoderoso, que el virus de Shanghái es un castigo muy severo mediante un soldado de Dios muy obstinado, y una firme estratagema de Dios, oh Xi Jinping, presidente de la República Popular de China. Oh autor de la política cero COVID, ¿acaso la llegada del alba para el día de hoy o mañana no es tan próxima? Y Dios aumentará el calibre de su guerra coroniana, y la hora cero ya ha sonado para los criminales en China, y en todos los países del mundo, para obedecer al califa de Dios sobre todo el mundo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Y los soberbios arrogantes serán humildemente pequeños, en postración al mandato de Dios, mi Señor y vuestro Señor, que me ha hecho ser su califa sobre el mundo entero, y ya veremos si Dios va a cumplir con su voluntad, si Nasser Muhammad al-Yamani realmente es Dios quien lo hizo ser su califa sobre el mundo entero. Entonces, ¿qué opináis del Señor de los mundos? ¿Acaso Dios no cumple con sus propósitos? Es como si los soberbios de entre los grandes líderes mundiales influyentes y el personal ejecutivo de sus gobiernos quisieran decir, «Oh usted que afirma ser el califa de Dios sobre el mundo entero, ¿por qué no vayas a comer con arroz al mandato este de tu Señor?» No, rotundamente no, lejos de eso, muy lejos, y juro por Dios el grandioso, el Señor de la tierra y de los cielos, el que está sentado sobre su trono en el cielo del reino supremo, que Dios someterá a China y a todos los países del mundo a su califa, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y siendo todos ellos de entre los sumisos. Oh Xi Jinping, ya precedió nuestro desafío para ti y tus semejantes de nuevo en la fecha del 5 de marzo del 2022, cuyo enlace está abajo, como un recuerdo para los que recapacitan y reconsideran y una advertencia para los criminales. Lo hicimos con el permiso de Dios el Uno, el Subyugador, para recordarles lo que les prometimos con el permiso de Dios en la primera declaración escrita en la fecha del 5 de marzo del 2022 después de Cristo, cuyo enlace está aquí abajo. Esto es, para que todo el mundo sepa que Dios siempre cumple con su voluntad, a pesar de la arrogancia de todo soberbio arrogante, y todo arrogante sabrá cómo es la advertencia de Dios. Y ya veremos si el califa de Dios sobre el mundo entero, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, era veraz con aquello que Dios prometió a los arrogantes ante su mandato, como el ejemplo del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y los que son semejantes a él en los mundos. Y ya sin duda sabréis con certeza que Dios siempre cumple con su voluntad, y someterá a los mundos para obedecer a su califa y a la sumisión total al mandato de Dios mi Señor y el vuestro. Oh panda de ateístas, más bien les he venido con la verdad, y el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, no es de los que juegan con estos asuntos. Y si soy un mentiroso, entonces el mal de mis mentiras recaerá sobre mí, y que no, y nunca os pasará ningún mal. Y en cambio si soy el califa elegido por Dios, por un mandato proveniente de Dios el único, el subyugador, que me hizo ser su califa sobre el mundo entero, entonces sin lugar a dudas sabréis que Dios cumplirá con su voluntad mediante una estratagema firme de severo castigo, dedicado especialmente a todo tirano obstinado. Y sabes muy bien, oh Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, lo que Dios ha hecho con el malvado príncipe Mohammed bin Salman y su padre que murió antes que él, siendo víctima del COVID. Por lo que no, y nunca escucharán a nadie de ellos hablar con sus propias voces acerca de un evento nuevo de la actualidad mundial, ni escucharás de ellos un murmullo,
y eso después de la fecha del 3 de febrero del 2022. Y Dios los hizo ser un ejemplo para aquellos que reconsideran y recapacitan, entre los líderes mundiales de los diferentes países del mundo. Así que escucha, oh Xi Jinping, el líder obstinado autor de la política cero COVID. Dios ha abierto sobre vosotros la puerta de un severo castigo, desde el lejano oriente de China, y ha enviado sobre vosotros sus soldados de cepas sanguíneas, entre paréntesis cepas del coronavirus, sobre las cuales no tendréis ningún poder, ni tú ni todos los arrogantes semejantes a ti de entre los líderes mundiales, para que sepan con certeza que no tenéis poder para afrontar la guerra de Dios mi Señor y el vuestro, el Señor y soberano de todo, aquel en cuya mano está el dominio de todas las cosas, y hacia Dios se remiten todos los asuntos. Y ha sonado ya la hora cero del COVID más letal, aquel cuyo castigo es el más severo, para que China y todos los pueblos del mundo llegarán a saber que las cepas del coronavirus son verdaderamente soldados de Dios, atados y comandados por Dios, el poderoso, el alabado. Quizás el presidente chino Xi Jinping quisiera decir: oh Nasser Mohammed el-Yemeni, nos trajiste la verdad al decir que eres el califa de Dios, el Señor de los mundos, o simplemente eres de los que juegan. Luego respondemos al presidente Xi Jinping y a todos los preguntantes y les digo: escucha, oh presidente chino Xi Jinping, si llegaras a nombrar a uno de los chinos, ser como jefe ejecutivo de cualquiera de los órganos del gobierno chino, y tu orden no fue aceptada, y al funcionario responsable que elegiste se le dijo que comiera la orden del presidente Xi Jinping con arroz, ¿acaso no vas a enojarte mucho, oh Xi Jinping, y buscarás vengarte en contra de aquellos que rechazaron el cumplimiento de tu orden? Y la respuesta del presidente chino Xi Jinping es clara y dirá: ¿quién se atrevería a desobedecer la orden de Xi Jinping en la República Popular de China? Trituraré sus huesos, los herviré y beberé su caldo. Entonces, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni te responderá diciendo: ¿qué piensas acerca de la ira de Dios, cuya ira y castigo son absolutamente de lo más intensos? Y el perdonador, el que acepta el arrepentimiento de sus siervos, cuando éstos se vuelven hacia Dios su Señor, para guiar a sus corazones en su gran reino. Y Dios me ha hecho ser su califa en la tierra sobre el mundo entero, y Dios está muy enojado por culpa de la desobediencia a la orden de su siervo y califa sobre el reino de los mundos. Y nuestra fatua ya fue precedida con la verdad, de que lo que llamáis COVID-19 es del castigo menor al principio del asunto, por si recapacitan y vuelvan a Dios el Señor de los mundos, para huir del castigo de Dios hacia su misericordia y perdón. Y te veo, oh presidente Xi Jinping, como un desobediente obstinado, insistiendo en la política del cero COVID, a pesar de que ya te lo prometió el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, desde hace 2 años, que sufrirán crisis por causa del COVID más letal el obstinado y severo en castigar. Más bien, no hay puntos de comparación entre el actual y el COVID-19. Y vino la orden de Dios para desafiar a los tiranos más testarudos y obstinados y romperlos hacia abajo, como el ejemplo del autor de la estrategia cero COVID, el presidente chino Xi Jinping. Pero yo soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, y les decreto mi fatua con la verdad, que el virus de Shanghái no es contagioso debido a su abundancia, por lo que ya no es necesario que sea contagioso. Entonces, ¿pero dónde vais? Sé y entiendo lo que digo, por lo que ya no hay necesidad de ser contagioso. Más bien, el contagio al principio del asunto era para animar a los países del mundo a ejercer la cuarentena y al cierre global para detener la rueda rutinaria de la vida cotidiana, y en particular en los países de las grandes potencias industriales, para que cada persona cuerda de sano juicio sepa que la teoría de las emisiones de dióxido de carbono no es la causa que estaba detrás de los desastres climáticos.
puesto que filtra la atmósfera terrestre de las emisiones de dióxido de carbono, la lluvia en el cielo de todos los países de los pueblos humanos, y el cielo de toda la tierra y el mar, y los vientos en todas las cepas de la atmósfera del cielo terrestre giran, para purificar y filtrar la atmósfera del cielo, con aire y agua, y fue obra de Dios, quien lo perfeccionó todo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 88. A medida que la tierra gire, el viento impulsa las nubes que mueven en la atmósfera del cielo hacia donde Dios quiera. Y luego la lluvia cae, y después veis que el cielo está despejado, y las estrellas brillan porque la atmósfera del cielo terrestre se filtra con agua y aire a los escapes de dióxido de carbono que se elevan de la tierra hacia lo alto de la atmósfera terrestre. Y si Dios los hubiera dejado atrapados en la atmósfera del cielo terrestre, si hubiera ido acumulándose desde que Dios creó a sus siervos, entonces el carbono de vuestros fuegos habría bloqueado la atmósfera de vuestro cielo terrestre desde hace ya mucho tiempo. Gloria a Dios el Grande, que ha perfeccionado magistralmente la creación del planeta de la vida, y no os es posible cambiar ni modificar las leyes físicas de la Tierra y su clima, establecidos por Dios. ¿O es que fueron vosotros quien creó el cielo y la tierra? ¿O es que son vosotros quienes poseen el control y el dominio de toda la creación? Entonces gloria a Dios, el Uno, el Omnipotente, el Dominante, y sólo en su mano está el cambio del bien y el mal, pero desgraciadamente la mayoría de la gente no lo sabe. Y sin duda alguna, los fundadores de la teoría del calentamiento global son unos mentirosos, por lo que Dios envió el coronavirus contagioso al principio del asunto para encerrar al mundo entero en sus casas y detener las emisiones de dióxido de carbono para así disipar la falsa y calumniada global. Que la causa de los desastres climáticos es la acumulación de las emisiones del dióxido de carbono liberado por las fábricas humanas. Luego, al mismo tiempo, de la cuarentena global, elevar el calibre de la guerra climática de Dios para que noten y sepan que la causa de los desastres climáticos no se debe a las emisiones del dióxido de carbono, más bien, sin lugar a duda, es debida a otra razón. Y la fatwa del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, fue precedida desde hace 17 años de que el indicador de la guerra climática de Dios se elevaría debido al acercamiento del planeta Sáhar, que afectó gravitacionalmente al Sol, a la Luna, a la Tierra y los planetas que los rodean en la creación de Dios en el sistema solar. La fatwa del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, fue precedida desde hace 17 años, que la razón del aumento de la intensidad de devastación y del calibre de lo que llamáis desastres climáticos se debe al acercamiento del planeta Sáhar, que viene desde la profunda dirección del norte polar. Así me enseñó mi Señor que viene del extremo norte y gira alrededor del Sol de norte a sur solar, lo que provoca en su paso las explosiones volcánicas solares seguidas, una tras otra, nunca antes vistas. Quizás aquellos que siguen las declaraciones del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, quisieran decir: «Oh Nasser Muhammad al-Yamani, ¿qué pasa contigo, hombre, en muchas de tus declaraciones? Y desde hace 17 años, y tú nos adviertes de las explosiones solares. Oh hombre, tal vez ignoras la ciencia del espacio, de la astronomía, la climatología y de la tecnología, puesto que los estudios físicos sobre el Sol dice que las erupciones solares no tienen ningún efecto climático sobre la Tierra, salvo un efecto sobre las frecuencias de radio, la red de satélites y sobre las redes de comunicación en general. Así que ¿dónde estás tú, oh Nasser Muhammad al-Yamani, del desarrollo científico actual?»
Entonces el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, os responderá diciendo: así que escuchen atentamente y comprendan lo que les enseñaremos y dictaremos con la verdad. Las erupciones volcánicas solares son las que provocan las inundaciones repentinas, no esperadas e imprevistas por los climatólogos y los meteorólogos, y no me refiero a la actividad solar ordinaria que mantiene caliente a la Tierra y conserva su equilibrio, sino a las erupciones volcánicas solares. Las llamas alcanzan una altura de millones de kilómetros sobre la superficie solar, y la abundancia de las erupciones solares es una de las señales de ratificación del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Dado que advertí a los hombres de su recurrencia y continuidad, debido al paso del planeta Sáhar desde el norte al sur del Sol, durante su rotación alrededor del Sol entre el cielo y la Tierra. Pronto habrá una aurora boreal que constará de un solo color amarillo brillante, que agradará a quien la vea, como símbolo de la tarjeta amarilla, entre paréntesis amonestación, para aquellos que temen al mayor castigo de Dios. Pero desgraciadamente, ni los signos ni las advertencias sirven de nada a gente que no cree que Dios es realmente el que tiene el control y el dominio del reino de los cielos y de la tierra, y del reino de todas las cosas. ¿Acaso puede haber duda acerca de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, oh panda de ateístas negadores de Dios, el Señor de los mundos? De hecho, Él ya os castigó con algo de su castigo menor, por si recapacitáis y vuelvan hacia Él arrepentidos. Pero sin embargo, le dieron la espalda a Dios como si no existiera. Gloria a Él, es Él quien creó el universo de la nada, con la orden sé y es. Un planeta homogéneo, luego creó otro planeta para causar la gran explosión y fisión, entre paréntesis Big Bang, para que sepáis que Dios tiene el poder sobre todas las cosas y que el conocimiento de Dios todo lo abarca. ¿Acaso no vas a ver quién ha creado? Él, que es sutil, el bien informado. En todo caso, volvemos de la guerra cósmica de Dios a la guerra coroniana de Dios, el coronavirus arrasante y tormentoso que está asolando China. Su foco se formó en Shanghái, en el extremo oeste de China. Esta es una gran calamidad global para los criminales en China y en el mundo, y ustedes no tendrán escapatoria, oh presidente chino Xi Jinping. Así que levanten sus manos al cielo declarando la rendición, la sumisión y obediencia al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. En obediencia y postración a Dios, mi Señor y vuestro Señor, el Señor de los mundos, el Señor de todas las cosas y su soberano, gloria a Él, exaltado está muy por encima y a infinita altura de lo que le asociáis y de lo que le negáis. Y Él es extremadamente fuerte en su habilidad de castigar, oh Xi Jinping, presidente de la República Popular de China. Así que escúchame, sométete y obedece al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, en obediencia al mandato de Dios, mi Señor y vuestro Señor. Y si no, entonces te anuncio que vas a experimentar el mismo destino que tuvo el malvado príncipe conspirador, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Entonces, ¿hacia dónde escaparás? Y ya ha sonado la hora cero del COVID más letal, de la severa guerra coroniana de Dios, de un solo golpe, sobre todos los que se sienten a salvo ante la intriga de Dios, cuya estratagema es firme y sólida. Oh Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, debido a que ocultáis la situación drástica generada por el COVID más letal y obstinado, y vamos a mirar a ver si sigue la situación del cero COVID en Shanghái. ¿O es que os va a sorprender con un ataque masivo y repentino desde menos lo esperen, debido a vuestra insistencia en la política cero COVID? Pero mi Señor insiste en un castigo severo para cada infiel obstinado. No importa cuán fuerte y poderoso sea, no tendrá fuerzas para afrontar o resistir al más pequeño ejército de Dios marcados en el libro sagrado, y apoyados por la orden de Dios,
solo que les anuncio que el nuevo poderoso soldado de Dios no es contagioso, más bien os golpea directamente desde el aire, donde quiera que estén o vayan. El virus de la muerte os alcanzará, así que no hay escapatoria para quien Dios quiera infectarles o afligirles con su tortura o su muerte. Y si estuviera cada uno de ellos en la cima de una montaña, el COVID de la muerte les alcanzará, la firme y sólida estratagema de Dios. Oh Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, muy pronto harán una llamada de socorro y pedirán auxilio para los mundos, y ellos no podrán auxiliaros a vosotros, ni pueden auxiliarse a sí mismos. Los grandes tiranos criminales, los despreciablemente pequeños ante Dios, pero no habrá donde esconderse, oh panda de criminales tomadores de decisiones, entre los líderes de los países del mundo. Entonces, huid hacia Dios, el uno, el omnipotente, oh pueblo de la República Popular de China en particular, y pueblos de todos los países de los mundos en general. Antes de que la noche preceda al día, y no existe nadie que os va a beneficiar ante el poderoso castigo de Dios, mi Señor y vuestro Señor, excepto el hecho de huir hacia la misericordia de Dios. Entonces no hay escapatoria de Dios ni refugio del castigo de Dios, excepto el hecho de huir de Dios hacia Él. Así que huid, pues, a Dios mi Señor y vuestro Señor, porque yo soy para vosotros un claro advertidor de su parte. Quizás alguien de los budeadores del califa de Dios, el imam el-Mahdi Nasser Muhammad el-Yamani, quisiera decir: Oh Nasser Muhammad el-Yamani, tenemos suficiente con el signo de la advertencia para Muhammad bin Salman. Entonces déjanos ver si de verdad le pasó lo que le prometiste que pasara, después de recibir tu advertencia. Basta con que sea él un ejemplo y una lección para aquellos que se reconsideran de entre los líderes mundiales, y para los que tienen ojos para escarmentar. Porque ya habíamos leído antes tus seguidas advertencias para él, en el pasado mes de enero, luego tu anuncio de su muerte, en febrero mediante el COVID de la muerte clínica, del cual no hay escapatoria, según como usted afirmaba. ¿Acaso sus desafíos al rey Salmán y su príncipe heredero Mohammed bin Salman todavía se basan en que aparezcan en la televisión saudita para hablar sobre nuevos temas de la actualidad globales que ocurrieron después de la fecha del 3 de febrero del 2022, fecha de su presunta muerte clínica? Más bien, usted, oh Nasser Mohammed el-Yamani, emitió un comunicado durante la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan mientras estaba en Arabia Saudita, en el que anunciaste a los canales de noticias y a los periodistas que no deberían esperar a una conferencia de prensa de Mohammed bin Salman después de la visita de Erdogan, y su fatua fue verdad y se cumplió el hecho de que no iba a dar una conferencia de prensa el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Fue como si tuviera confianza y certeza en la noticia proveniente del Señor de los mundos sobre la muerte de Mohammed bin Salman mediante el COVID de la muerte clínica, del cual no hay escapatoria según como afirmabas. Aunque hasta el momento ni el príncipe heredero Mohammed bin Salman ni su padre Salman han aparecido en una imagen en vivo, es decir, en voz e imagen, desde tu anuncio de la muerte de Salman y Mohammed bin Salman. ¿Acaso tus desafíos continúan y siguen estando en vigor? Entonces el califa de Dios, el imam el-Mahdi, responderá diciendo: Oh Dios del amor hermoso, sí, los desafíos aún continúan por mandato de Dios, el extremadamente fuerte en su habilidad de castigar. Y ya veremos qué hará Dios con los actores dobles que les representan en los montajes creados por ellos, miembros del gobierno del muerto Mohammed bin Salman, los altivos y arrogantes sobre el mandato de Dios. Ay de los actores dobles, dueños de las caras enmascaradas realistas, altamente parecidas a las caras del rey Salman y su príncipe heredero Mohammed bin Salman. Pero la voz revela a los imitadores de Salman y Mohammed bin Salman, y precedió la fatua del califa de Dios, el imam el-Mahdi Nasser Muhammad el-Yamani, de que Dios hizo
del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, un ejemplo para aquellos que reconsideran de entre los líderes mundiales.
medios de comunicación, sitios web de la red de comunicación de Dios, y Dios nunca incumple su promesa, de acuerdo con las palabras de Dios. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العظيم. Verdaderas son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos de 105 a 106. Y de acuerdo con la promesa de Dios en el decreto de su libro, el Gran Corán, en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Verdaderas son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 24, versículo 55. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Dios me basta, no hay Dios sino Él. A Él me confío, y Él es el Señor del trono inmenso. Qué excelente protector y qué excelente defensor, y hacia Dios vuelve el asunto de todo. Así que temed a Dios, mi Señor y vuestro Señor, y sabed que Él tiene poder sobre todas las cosas, y que la paz sea con sus siervos, a quienes Él ha elegido, y aquellos que los siguen obrando bien hasta el día del juicio, y sin duda sabrán que es mejor Dios o lo que asocian con Él. Entonces gloria a Dios el grande, dueño de todo el reino. Él da el dominio a quien Él quiere, y quita el dominio a quien Él quiere. Gloria a Dios el grande, mi Señor y vuestro Señor. Honra a los que le son leales, y humilla a los que le son hostiles, y no han valorado a Dios debidamente, y sin duda sabrán que hacia Dios vuelve el asunto de todas las cosas. Y el mandato de Dios es un decreto fijado. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios sobre el mundo entero, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.